Muy buenas, hermanos. Estamos en nuestra clase de Teología Sistemática 1 y ya hemos estado un par de semanas leyendo nuestra teología sistemática, el texto que tenemos para la clase, y junto con el texto hemos leído algunos artículos sobre el método teológico, y este video quiero dedicarlo precisamente porque en la semana pasada ustedes leyeron sobre el método teológico y también pudimos mirar un video de este servidor sobre los elementos centrales que debería incluir un método teológico evangélico. Quisiera ocupar el video de esta semana para hacer algunos señalamientos, algunos acotamientos que nos sirvan de resumen y que nos sirvan para recordar algunos de los elementos centrales de nuestro método teológico evangélico. Ya hemos dicho que aun cuando la palabra o la frase método teológico suena bastante técnico o técnica, lo cierto es que con ella únicamente queremos hablar del proceso por el cual usted y yo llegamos a tener convicciones teológicas serias. ¿Cómo es que llegamos a creer en cierto tipo de doctrinas que conducen a cierta práctica? Nosotros señalamos varias cosas, varios elementos de estas convicciones y al mismo tiempo varios elementos de nuestro método, cuál es el camino que seguimos para llegar a tener este tipo de convicciones. Y no que, entendámonos bien, cada uno de los creyentes esté totalmente consciente que esta es la forma en que ordenadamente se camina a esas convicciones teológicas. Normalmente nuestra fe se nutre de una manera más viva, menos teórica, diríamos nosotros. Se nutre de la iglesia local, se nutre de los sermones, se nutre de nuestras escuelas dominicales, se nutre de las pláticas entre hermanos, se nutre de nuestra lectura de la escritura, por supuesto, que es algo, como ustedes recordarán, central, básico para nosotros, pero para aquellos que se plantean la problemática de enseñar seriamente cómo es que llegamos a tener ciertas convicciones teológicas responsables, que no solo dependan de las opiniones de otros en forma general, de lo que dice nuestra denominación o lo que he experimentado. Los evangélicos tenemos algunos elementos que son centrales en este tipo de procedimiento. Hablamos en primer lugar de ciertas presuposiciones que tenemos, y las presuposiciones son convicciones que en la mayoría de casos nunca se llegan a comprobar o a probar totalmente, pero que las tenemos y que ningún ser humano puede pretender no tener presuposiciones. Son presuposiciones, convicciones previas que se tienen cuando venimos al estudio de Dios, al estudio de la Escritura, al estudio de la religión. Presuposiciones que, si bien es cierto, no pueden confirmarse o tampoco pueden desacreditarse totalmente. Más bien, son presuposiciones, son convicciones previas que en la medida que avanza nuestra tarea, nuestro estudio de la persona de Dios y de su obra, en ese mismo proceso encontramos confirmación de esas presuposiciones. Existen presuposiciones de carácter filosófico, presuposiciones de carácter teológico, que son importantes de recordar. Ustedes en sus lecturas pasaron un poco de más tiempo entendiendo estas presuposiciones. A nivel de presuposiciones filosóficas, por ejemplo, recordarán ustedes que hablamos en la creencia de un universo abierto, es decir, la idea de que el universo por sí mismo no se explica en su totalidad, que si bien es cierto existen ciertas leyes que rigen el funcionamiento del universo,
ninguna de estas leyes agota la realidad que existe. Y precisamente por eso damos espacio para el elemento sobrenatural, damos espacio para la intervención de Dios. Y esto obviamente hace mucha diferencia en virtud de que existen muchas teologías que creen en un universo cerrado. El universo cerrado es aquel que se explica totalmente y sin necesidad de ningún elemento misterioso o de misterio que intervenga, solamente por las leyes de la naturaleza. De tal forma, así el liberalismo del siglo XIX, por ejemplo, creía ciegamente que todo el universo podía explicarse de esa forma y que si no lo entendíamos todavía, realmente era cuestión de tiempo. En la manera en que este tiempo pasa y el siglo XX empieza a desarrollarse y con él el nacimiento del posmodernismo, una de las cuestiones y de las facetas de la filosofía posmoderna, por ejemplo, aunque tienen algunas áreas obviamente bastante negativas para la fe cristiana, pero una de las áreas positivas es el recuperar el elemento del misterio, el elemento que afirma que el universo en general es un misterio, y aun cuando hay elementos dentro de él que son explicables por la razón humana, todavía queda un gran campo para explicar muchas cosas, y deja espacio para el elemento misterioso, en donde por lo menos para nosotros la persona y la obra de Dios forman parte de eso, sino la totalidad de eso. Algunas de las presuposiciones filosóficas entonces incluyen el creer en un universo abierto. Dentro de las presuposiciones de carácter teológico, mencionábamos también en sus lecturas y en nuestra discusión de la semana pasada que creíamos en la necesidad de que el teólogo verdadero sea un creyente verdadero, se haya convertido al Señor. Y esa presuposición tiene que ver también con la convicción de que el ser que estudiamos es un ser personal que demanda una relación con Él para darse a revelar, para revelarse de una manera personal. Mientras no haya ese tipo de relación, la información o el dato que podemos tener de este Dios va a ser sumamente limitado y muchas veces distorsionado. La teología cristiana requiere que el teólogo sea un creyente. Eso no significa, por supuesto, que no existan elementos objetivos en la revelación bíblica o en la naturaleza que no se puedan captar sin la fe. Pero sí significa que muchos de los elementos, quizás algunos de los más importantes elementos de esta fe, no son accesibles, no son perceptibles, no son apropiados por un teólogo o teóloga que no tenga fe. Ya dentro de estas presuposiciones evangélicas hablábamos de la necesidad de tener ciertos otros tipos de conclusiones, mejor dicho, de convicciones que afectan el carácter del teólogo. Recordábamos, por ejemplo, a Martín Lutero en su afirmación de que para ser un buen teólogo necesitábamos tres cosas, recuerdan ustedes. Necesitábamos la oración, necesitábamos la meditación y necesitábamos lo que él llama el anfectum, que es el ser sujeto al sufrimiento, al abatimiento, a la persecución, al ser perseguido, maltratado, al sufrimiento en forma general por la causa del Evangelio. Mirábamos cómo dentro de esas tres cosas Martín Lutero las confirmaba con la escritura, en especial en el Salmo 119, uno de sus favoritos, en donde encuentra al salmista David, escritor del Salmo, meditando en la palabra de Dios como algo repetitivo y orando a Dios para que Él sea su maestro. De no ser así, Lutero decía, el teólogo fácilmente se convierte en su propio maestro. Nada peor que un teólogo que él mismo
se convierte en su propio maestro, dice Lutero, recordando algunas de las palabras centrales del Evangelio, en especial las palabras del Señor Jesús, cuando insiste y afirma que Él solo es el maestro normativo y que toda verdad debe traerse a sus pies, o como decía el apóstol Pablo en algunas de sus epístolas, ¿no? Que batallamos por traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Esa meditación y esa oración son importantes y necesarias cuando hacemos teología. La teología no es entonces simplemente un ejercicio académico intelectual, es un ejercicio de relación con Dios, es un ejercicio de obediencia a Dios, es un ejercicio en el que todas mis facultades, las mentales, las emocionales, las espirituales, están presentes. Y algunas veces estas habilidades mías son expuestas y deberían ser expuestas, decimos así, a la soberanía de Dios por medio de la oración, la meditación y muchas veces al sufrimiento. Existe algo, decía Martín Lutero, y junto con él muchos otros santos y muchos otros hombres de fe, teólogos y teólogas de la historia, que nos han repetido hasta el cansancio que en el sufrimiento por la fe existe un elemento irrepetible en otra experiencia humana. Existe en el seguimiento de Jesús, el seguimiento que sufre por Jesús, algo que comunica de Dios muchas cosas que de otra forma no serían comunicadas. Recuerden otra vez la insistencia del apóstol Pablo de encontrar en la cruz de Jesús el verdadero conocimiento de Dios. Pasajes centrales como el de Filipenses 3 nos hacen recordar esa verdad, ese elemento en el que el apóstol quiere parecerse a Jesús inclusive y principalmente ser semejante a Él en su muerte, dice el apóstol, y llegar a conocer a Dios en ese contexto. Entonces, debemos recordar esas convicciones, preconcepciones, presuposiciones que tenemos para hacer teología. Pero obviamente dentro del método para hacer teología existen ciertos elementos que ustedes también han encontrado en sus lecturas y que son elementos que todo teólogo cristiano también se encuentra para hacer teología. La función de la escritura, por ejemplo, es uno. La función de la tradición de la iglesia es otra. La función de la experiencia del teólogo es otra. La función de la misma filosofía, de las ciencias humanas sería otra. Déjenme mencionar, a ver si puedo en este corto tiempo, algunos de los elementos centrales de estas varias cosas que menciono. A la escritura, los evangélicos le asignamos el papel o le reconocemos el papel de ser la norma suprema, el sine qua non de la teología cristiana es adjudicarle la primacía a la revelación bíblica sobre cualquier otra autoridad. Creemos, con base en el texto bíblico, que el texto bíblico es la autoridad mayor para apelar a las cuestiones de fe y de conducta. La sola escritura no es, como muchos críticos de la teología evangélica lo presentan a veces, haciendo una caricatura de lo que los evangélicos y de los reformadores han creído. No creemos por sola escritura, no tenemos la idea, no queremos decir con el principio de sola escritura que un creyente aislado, solo con su traducción, leyendo individualistamente por sí mismo, pueda llegar a tener conclusiones aisladas de la fe simplemente. No, la sola escritura significa tener a la escritura como el solo supremo criterio de autoridad y de fe. Existen obviamente otras autoridades dentro de la vida del creyente. Todas esas autoridades tienen valor y nos sujetamos a esas autoridades en la medida que esas autoridades no contradigan la escritura propiamente.
No reconocemos ningún otro elemento del método teológico que pueda compararse a la autoridad de la Escritura. Obviamente, para interpretar correctamente la Escritura, necesitamos la ayuda de otros, necesitamos la ayuda de la iglesia, necesitamos la ayuda de los maestros, necesitamos la ayuda de los expertos lingüistas, por ejemplo. Necesitamos muchas otras ayudas para interpretar bien y correctamente la Biblia. La sola escritura, repito, no significa que una persona independiente y aisladamente pueda sacar conclusiones individualistas del texto. Hacemos una diferencia contundente en lo que significa tener acceso personal, que sí es un criterio importante. Todos los creyentes, sin ninguna excepción, deberían tener acceso al texto bíblico, pero esto no significa que todos los creyentes puedan simplemente por leer el texto bíblico llegar a conclusiones aisladas que aun cuando muchos otros creyentes no vean lo que él está viendo, él simplemente se pueda mantener afirmando que eso es lo que mira porque es lo que él mira en el texto bíblico. No. En nuestras clases de interpretación abondamos más en este asunto, pero es importante recordar que la sola escritura dentro del método teológico no significa interpretación individualista de la misma. Significa que la escritura es el criterio supremo por el cual se mide toda nuestra vida y nuestra fe. Dentro de eso, obviamente, la pregunta sobre la función de la iglesia, de la tradición de la iglesia, toma preponderancia. ¿Cuál es el papel para los evangélicos de la tradición de la iglesia? Seríamos ingenuos si dijéramos que no creemos que la tradición tiene algún tipo de autoridad sobre nosotros. Solo los más radicales y los más individualistas podrían pensar tal cosa. La verdad es que lo queramos o no, nuestra denominación, nuestra tradición cristiana, cualquiera que ésta sea, influye en nosotros. Se coloca muchas veces sobre nosotros como lentes que nos permite ver ciertas cosas y que nos obstaculiza ver otras. La tradición puede tener esas dos funciones muchas veces. Y por supuesto, nuestra tarea es evaluar siempre no solo las tradiciones de otros cristianos, sino nuestra propia tradición con base en el texto bíblico, criticándola de una forma positiva, ¿no? Criticándola positivamente porque reconocemos que de ella hemos sacado muchas cosas positivas, pero al mismo tiempo reconociendo que tiene muchas limitaciones. Este es el círculo en el que el verdadero teólogo se enfrasca, ¿no? Y se mete en un círculo en el que va corrigiendo y avanzando en su conocimiento de Dios, analizando lo positivo de su tradición y criticando positivamente y evaluando los vacíos que su tradición puede tener. Esta es la manera en que los grandes reformadores de la Iglesia entendieron la función de la tradición. La tradición con T mayúscula frecuentemente se identifica como esos grandes movimientos de la Iglesia primitiva, en especial la Iglesia primitiva generalmente, o la iglesia antigua generalmente se cuenta desde el siglo II hasta el siglo V, donde aparecen los grandes concilios ecuménicos en el sentido de ser universales, en donde se desarrollan y se definen ciertas doctrinas fundamentales para la fe cristiana, la Trinidad, la humanidad de Cristo, la deidad de Cristo, la salvación misma, elementos centrales para la fe cristiana dentro de estos concilios, y grandes teólogos, por supuesto, hombres de fe, hombres y mujeres de fe en este tiempo. Los reformadores nos enseñaron que nosotros deberíamos respetar estos
concilios, porque eran concilios y eran grandes teólogos que le habían tratado de hacer justicia a la revelación bíblica. Usted lee a Calvino, lee a Lutero, lee a Zwinglio, e incluso a los más informados de los anabautistas los encontrará afirmando las mismas grandes verdades de esos concilios y interactuando con los grandes teólogos de ese entonces, Agustín, los Capadocios, Atanasio, Ireneo, todos estos grandes hombres forman parte del cúmulo que los grandes reformadores entendían como parte de su misma doctrina, ocupaban esa gran reserva de conocimiento con los que ellos también habían sido formados y con los cuales interactuaban para llegar a formular sus grandes sistemáticas o estudios bíblicos. La tradición, entonces, como varios de ellos dirán, es el gran comentario de la Escritura. Nunca, por supuesto, para el evangélico la tradición va a tener el mismo peso, la misma capacidad de autoridad que el texto bíblico. La tradición tiene autoridad en virtud de su apego al texto bíblico. Mientras el catolicismo romano afirma que la tradición tiene prácticamente el mismo valor que la escritura, los evangélicos insisten una y otra vez en que el texto bíblico es supremo y que la interpretación del texto bíblico correcta, y por supuesto aquí hay mucha tela que cortar y por eso les he avisado varias veces que nuestras clases incluyen un semestre sobre interpretación bíblica, pero la interpretación correcta del texto bíblico es la que al fin de cuentas nos da el dato autoritativo mayor. La escritura es el supremo tribunal al que se apela cuando quiero basar y fundamentar mi fe y mi conducta. No se puede ir a otro tipo de criterio superior al de la escritura. Tampoco vamos a la experiencia del ser humano como superior a la escritura. Y esto es bastante sutil, porque aun cuando muchos evangélicos a veces afirman teóricamente la autoridad suprema de la escritura, a veces fallan en el mismo sentido que los liberales fallan. A la Schleiermacher, como decíamos en alguna clase sobre teología contemporánea. Por supuesto, sin los tecnicismos del gran teólogo liberal. A muchos evangélicos le dan tanta importancia a la experiencia humana que la escritura queda por segundo plano. Cuando levantamos nuestra experiencia personal sobre el dato bíblico, estamos cayendo en ese problema. Cuando insistimos que lo que más importa es lo que a mí me pasa o lo que no me pasa, entonces tenemos un problema de método teológico, porque el evangélico de esencia, de hueso colorado, quiere que le argumenten con el texto bíblico bien explicado, bien razonado, dirigido, por supuesto, por el espíritu de la palabra misma, para llegar a convencerse de la verdad teológica. Para el evangélico, aunque la experiencia es importante, y Lutero habrá dicho que la verdadera religión cristiana es una religión del corazón, pero lo más importante es el dato bíblico y su interpretación correcta. Cuando alguien insiste en que el milagro que me pasó a mí es superior a lo que el texto bíblico pueda decirme, estamos en problemas, ¿no? Cuando alguien me dice que a mí me pasó este milagro y lo que el texto bíblico tiene que ajustarse a este milagro, estamos en problemas. Los milagros abundan, especialmente en nuestro contexto latinoamericano, y no siempre de parte de Dios, por supuesto. Hay tanto milagro hecho por la brujería, hay tanto milagro hecho por la santería, hay tanto milagro hecho por los santos en general. ¿Cómo le contesto como evangélico, por ejemplo, a un católico romano cuando me viene a decir que la Virgen le ha hecho un milagro o que el santo X le hizo un milagro? Para el evangélico, otra vez, lo que dice el texto bíblico es superior a lo que te puede pasar en tu experiencia. La palabra dada de Dios tiene
capacidad de normar la experiencia del ser humano, y lo hace. Si no fuese así, estaríamos en un caos enorme, y eso es en realidad lo que pasa afuera, y algunas veces en ciertas comunidades evangélicas que están al borde del sectarismo, precisamente por descuidar este tipo de elemento. La experiencia es importante, es necesaria, el misticismo bueno del amor a Dios, la devoción a Dios, el compromiso a Dios es bueno, siempre y cuando no se le anteponga a la autoridad de la Escritura. He hablado muchas veces con mis alumnos sobre el hecho de que algunas veces, por ejemplo, nosotros cuando analizamos ciertas cosas relacionadas con el Espíritu Santo, frecuentemente resolvemos todo con la experiencia. La experiencia que dice a mí me pasó, o la experiencia que dice a mí no me ha pasado. Los dones del Espíritu, por ejemplo, frecuentemente se evalúan y se llega a la conclusión de que existen todos porque yo los he visto funcionar. O al otro lado, no existen todos porque yo no los he visto. Y al fin de cuentas, dos evangélicos razonando de esa manera van en contra del método teológico evangélico más serio, que pide, que exige, que ordena que se vea el texto bíblico, que se analice a profundidad el texto bíblico. Y dentro del texto bíblico, por supuesto, hay ciertas normativas de las que vamos a estar hablando si tenemos tiempo en próximas clases, que nos ayudan a pensar cómo argumentar teológicamente con el texto bíblico sin violentar el texto bíblico. El elemento de la filosofía y de las ciencias, hermanos, es algo que nos debe hacer pensar también en la relación con nuestro método de hacer teología. La cuestión no es fácil de desenmarañar. Entendemos otra vez que el texto bíblico es nuestra autoridad suprema, pero nuestra interpretación del texto bíblico no es infalible. Y algunas veces, muchas veces, quizá en el caso personal, nos hemos equivocado al interpretar de cierta forma el texto bíblico. La Biblia no falla, pero nuestro sistema de interpretación puede fallar, y a veces ha fallado. Ese es el punto aquí. Cuando analizamos la interacción con la filosofía y las ciencias humanas, debemos estar abiertos hasta cierto punto en que la verdadera ciencia, si es conocimiento genuino de la creación divina, nunca se debería oponer a la palabra de Dios. El libro de la naturaleza no se debe contrarrestar, no se debe oponer a la palabra de Dios. Pero tanto en la escritura como en la interpretación de la creación, tanto en la ciencia como en la escritura o en la interpretación de la escritura, están los factores estos teóricos de la interpretación. El científico que interpreta ciertas cosas, la naturaleza como tal, siendo creación de Dios, no falla, pero nuestra interpretación de la naturaleza sí puede fallar. Fallan entonces aquellos teólogos que a la ligera apropian ciertos criterios de interpretación rapidísimo, simplemente porque quizás es el elemento de boga o el elemento más popular. Fallan los teólogos con su interpretación de la escritura sin muchas veces darse a pensar que algunos de los elementos de su interpretación pueden ser mejorados con algún dato sólido que la escritura nos pueda dar. En otros contextos hemos hablado también del rol de la filosofía. La filosofía tradicionalmente se coloca o se ha colocado como una sierva de la teología. La teología siempre ha sido la ama de la filosofía hasta, por supuesto, el Renacimiento y la Ilustración, en donde esa relación empieza a invertirse, o por lo menos empieza a tomar conciencia de que no siempre ha sido así, de que muchas veces la filosofía se ha disfrazado de teología, y que la teología, en lugar de ser la que dicta lo que creemos,
lo que nos instruye, en lo que creemos, porque toma las verdades eternas de la Escritura para entregárselo al ser humano. En lugar de hacer eso, ha hecho más una función de canalizadora de conceptos filosóficos exógenos, extraños al texto bíblico. La lucha está ahí. Nadie puede decir que se puede extraer, que se puede salir de la problemática filosófica. El creyente evangélico que cree poder vivir completamente sin filosofía es un creyente ingenuo, porque esa manera de hablar ya es un tipo de filosofía. Lo que sí se puede afirmar es que la escritura debe ser nuestra autoridad última y que debe juzgar todo tipo de movimiento filosófico. En el proceso de juzgar esa concepción filosófica, sin embargo, muchas veces cambios suceden en la mente del intérprete bíblico, que logra ver ciertas verdades que a veces no las había visto, logra ver a la luz de ese diálogo con los movimientos filosóficos, logra ver ciertas cosas que antes no miraba. Pues no pretendo aquí ser exhaustivo o gastar más tiempo en este tipo de conversación. Simplemente he querido darles a ustedes un breve repaso señalando algunos puntos centrales de sus lecturas y de los videos que han visto hasta la fecha. Seguimos en conversación, hermanos. Sigan adelante con sus lecturas. Este elemento de seguir aprendiendo de la escritura y de los grandes teólogos y de los grandes escritores en general es un elemento que también vale la pena rescatar para todos aquellos que estamos encaminados a ser maestros de la palabra o que ya estamos funcionando como tal. Les invito a seguir adelante con nuestra clase. Por ahora, por esta semana, es más que suficiente. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Hasta la vista.